Hola, ¿qué tal? Saludos en nombre de todo el equipo humano de Mindalia.com. Hoy es un día súper especial y me encanta poder contar con la compañía de Marisa Ventura, que viene a hablarnos en una entrevista que se ha titulado La Santa Faz y la Sangre de Cristo. Antes de comenzar, vamos a hablar un poquito de ella para las personas que aún no tengáis el placer de conocerla. Marisa es politóloga, investigadora y escritora. Durante más de 25 años fue una alta ejecutiva en la industria farmacéutica. Sin embargo, en el año 2017 decidió abandonar la vida corporativa para dar espacio a su lado más espiritual y artístico. Así que ahora sí, tengo el honor, el placer de darle la bienvenida a Marisa Ventura para comenzar con esta entrevista titulada La Santa Faz y la Sangre de Cristo. Hola Marisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué orgullo tenerte hoy con nosotros. Hola, Dalai, buenos días. Bueno, la verdad que una felicidad estar hoy contigo, con toda la audiencia tan linda que siempre tiene Mindalia, así que bueno, muy, muy feliz por mi parte de este nuevo encuentro para hablar, bueno, de un tema y hoy dejarnos llevar y descubrir de qué se trata esta Santa Faz y esta reliquia de la sangre de Cristo. Marisa, pues nunca mejor dicho, dejarnos llevar, porque como yo bien te explicaba, soy un poco neófita, ¿no? En este tema y estoy segura de que muchas de las personas que nos estén acompañando, pues también les surgirán dudas parecidas a las mías. Entonces vamos a comenzar, si te parece bien, por el principio. ¿Qué es, Marisa, la Santa Faz y qué es la sangre de Cristo? Son reliquias, me dices. Haznos, por favor, Ujú. una breve introducción a este tema tan interesante. Bueno, muy bien. Estas son reliquias que realmente son invaluables, que están custodiadas desde hace siglos y hubo particularmente una mujer en la cual en sus tierras se han conservado y se conservan hasta el día de hoy y se pueden visitar estas maravillosas reliquias, como hablamos recién de la Santa Faz, y los vasos sagrados, estos viales que conservan la que se cree es la sangre de Jesucristo. Pero antes de entrar de lleno, te propongo, antes de ir directamente a conocer y descubrir mucho más estas reliquias, bueno, vamos a perdernos hoy en estas tierras de esta gran condesa, de esta mujer que custodió celosamente estas reliquias, que fue la gran condesa Matilda Canosa de la Toscana. Entonces, vamos a comenzar un poco la historia. Matilda nace en el año 1046 en Mantova. Ella nace en plena Edad Media, fue una mujer fuerte, una mujer valiente, fue una mujer de una gran fe, muy cercana a la iglesia de su época. De hecho, Matilda tenía un contacto muy cercano con el Papa Gregorio VII, que incluso la historia ha dejado de trascender que podrían haber tenido un romance, que había mucha admiración entre ellos. Matilda fue una mujer que heredó gran cantidad de castillos, de fortalezas, y todas sus tierras eran un punto clave de cruce en los Apeninos. Entonces, bueno, era una mujer poderosa para su época. Y Matilda nace en una época, ni más ni menos, en el cual el catarismo tenía un gran auge, una gran influencia. Recordemos que el catarismo, los cátaros, eran un grupo espiritual que en la Edad Media expandieron mucho sus vivencias, su manera de vivir. Ellos fueron, como sabemos, los descendientes de los mensajes que María Magdalena lleva al sur de Francia, estos mensajes originales de Jesús. Entonces, bueno, este catarismo se expande mucho y Matilda fue educada y fue criada con los lemas de lo que conocemos como la Iglesia del Amor, que no es ni más que las enseñanzas y el mensaje original de Jesús. Entonces, bueno, esta es un poquitito, una breve introducción a quién fue esta gran mujer y dónde ella vivió, que ella vivió en la Toscana. Ella era dueña, tenía un patrimonio maravilloso. Y en este patrimonio maravilloso, ella nos invita a peregrinar, nos invita a recorrer estas reliquias. Y cuando hablamos de peregrinar, acá me gustaría detenerme un poquitito en contar qué es peregrinar. Cuando habitualmente se cree que el peregrino es un viajero que por voto o por devoción va a lugares sagrados. Pero realmente peregrinar es mucho más que caminar, es mucho más que viajar
es buscarse, es peregrinar, es encontrarse a uno mismo, es escuchar nuestra voz interior, es conectarnos con nuestra sacralidad, con ese espacio íntimo, es conectarnos con los latidos de nuestro corazón. Muchas veces, si bien es cierto que el peregrinar es ese desplazamiento para llegar a algún lugar sagrado, a veces no hace falta trasladarse físicamente para estar en peregrinación. Podemos conectarnos con una meditación, podemos peregrinar viendo la foto de un paisaje. También podemos peregrinar cuando estamos leyendo un libro, porque muchas veces los libros nos transportan, nos llevan a otra época, a otro entorno, a otro contexto. Entonces, el peregrinar, ¿a qué nos invita? Bueno, nos invita a desandar todo un laberinto mental mientras nos vamos elevando en la espiritualidad, mientras nos vamos conectando con la divinidad, y un poco esto es a lo que nos van a invitar estas santas reliquias. Marisa, me han surgido dos preguntas, ¿no? Conforme escuchaba pues esta introducción tan completa que nos has hecho. La primera es pues sobre esta mujer, ¿no? Tan poderosa de la que tú nos hablas, que es Matilda. ¿Cómo llega ella a custodiar, ¿no? A salvaguardar la sangre de Cristo o la Santa Faz? ¿Cómo es que ella tiene esto en su poder? Y la otra pregunta que me surge, voy a lanzártelas ambas si te parece bien, es ¿Cómo no? cuando nos hablas del peregrinaje, ¿es necesario para poder hacer esta introspección, este viaje, ser una persona católica, ser una persona religiosa, o es una práctica que todos podemos hacer simplemente para conectar mejor con nuestro yo interior? Bueno, muy buenas y muy lindas tus preguntas. Y voy a empezar por la última primero y después vamos a la otra. En realidad no hace falta tener ninguna religión ni estar en conexión con ningún dogma, sino que el peregrinar tiene que ver con la espiritualidad. Y la espiritualidad sabemos que no tiene reglas estrictas. Em, Podemos ser, bueno, yo me considero una persona espiritual y por lo general no estoy tan encorsetada con los dogmas, de hecho creo que cada vez menos. Entonces el peregrinar es un viaje espiritual, lo puede hacer cualquier persona, no está asociado ni al cristianismo, ni al judaísmo, ni a nada. De hecho, estos peregrinajes, y cuando hablemos un poquito de los laberintos, vamos a ver que, bueno, los laberintos surgen en la Edad Media, como un punto de encuentro, de conexión directa con la divinidad, sin necesidad de ningún intermediario, es decir, sin necesidad de estar en conexión o respetando determinadas reglas o determinados rituales, con lo cual el peregrinar es para toda aquella persona que tenga ganas de conectarse con uno mismo. Y yendo a tu otra pregunta, que ya nos da pie a entrar de lleno a estas reliquias, bueno, ¿cómo fue que Matilda custodió estas santas reliquias? Entonces, bueno, vamos a empezar por la Santa Faz, porque es tal vez la que nos va a dar pie para después continuar nuestro recorrido. La historia nos cuenta que en el año 742 llega milagrosamente a las orillas de Luca, que es este pueblo de la Toscana, llega un bote con una talla en madera, con un crucifijo en el cual la historia y la leyenda cuenta que es una talla en madera realizada por Nicodemo, una talla en madera de la Santa Faz, de la cara de Cristo, y Nicodemo fue una de las personas que participó y estuvo presente, según el Evangelio de San Juan, en el descendimiento de Jesús de la cruz. Entonces la historia cuenta que él tenía como encargo tallar la cara de Jesús. Pensemos que Nicodemo, esta talla, surge de la única persona que pudo hacer un retrato de Jesús habiéndolo conocido en vida, porque no tenemos retratos de Jesús de alguien, o un retrato, o una escultura, o una otra talla en madera que se crea que es de alguien que conoció a Jesús en persona, que lo vio cara a cara. Entonces, la leyenda nos cuenta que esta imagen de la Santa Faz la hizo Nicodemo, quien vivió en los tiempos de Jesús y estuvo en el descendimiento. Les cuento un poco mi experiencia personal. Yo llego muy feliz a la Catedral de San Martino en Luca y con mucha emoción de pensar que iba a entrar a ver la cara de Jesús, alguien que lo había visto y que lo había tallado. También la historia nos cuenta que Nicodemo, ante la dificultad de poder tallar
la verdadera cara de Jesús, extenuado de tanto tallar en la madera, se queda dormido y pidiendo ayuda para poder reflejar fehacientemente el rostro de Cristo. Y milagrosamente, cuando él despierta a la mañana, su talla estaba finalizada, su talla estaba lista. Entonces, por eso se cree que esta es una imagen además milagrosa y que haya llegado en el año 742 a Luca. Cuando uno entra a la catedral de San Martino, donde se exhibe y se custodia muy celosamente, y digo muy celosamente porque está dentro como de una cripta, esa cripta tiene un montón de rejas, rejas que están como en zigzag, con lo cual hace muy difícil poder verlo. Claro, está muy conservado, entonces hay que mirar por esas endijas para poder verlo, y ante mi sorpresa encuentro una imagen muy diferente a la que yo creí que iba a encontrar de Jesús. Por supuesto, uno tiene hecha una construcción mental de que, bueno, a Jesús nos lo han representado de diversas maneras, pero bueno, lo que uno encuentra cuando llega a Luca y vemos esta talla es un Jesús muy moreno, de piel muy oscura, de ojos muy saltones, de cara alargada, con barba. Pero bueno, los investigadores, la gente que ha estudiado esta talla, dicen que esta es una imagen muy común de Oriente, que es muy diferente a lo que nosotros conocemos en Occidente. Y que esta talla en madera de estas características probablemente haya venido de Siria. Además, por cómo está vestido, el hábito que tiene puesto, es un hábito que está en un color violáceo, que se llama colobium. Bueno, podría ser que como este tipo de vestimenta también viene de esta región, se cree que esta reliquia puede haber venido de ahí. Entonces Matilda custodia, venera, es una reliquia que se la va a venerar, que la han ido a venerar papas desde todos los tiempos, y realmente, bueno, desde luego, más allá de que cuando uno lo ve difiere en la imagen que uno tiene formado, bueno, en lo personal creo que siempre tenemos que venerar, o podemos tener un espacio de reflexión y de oración cuando vemos estas reliquias que se consideran tan sagradas. Entonces, esta es un poco la historia de esta Santa Faz que está conservada en las tierras de Matilda. Dime. Me surge no sé si es una duda o una curiosidad, Marisa, porque es cierto que, como tú bien dices, tenemos como una imagen preconcebida, ¿no?, de Jesús por cómo lo han, pues, como lo han moldeado, ¿no?, como la imagen que vemos en iglesias, en escrituras, en libros. Entonces, ¿realmente es posible que Jesús viniera de Siria y que esta santa faz sea realmente su rostro? O sea, ¿es tan diferente a lo que teníamos estipulado? Bueno, en lo que es en materia del arte, yo creo que sí, las construcciones que se han hecho de Jesús, estas construcciones pictóricas de Jesús inclusive rubio y de ojos celeste, realmente no condicen con las características de las personas de la época, y, y no creo que Jesús haya sido rubio de ojos celestes, realmente esto es algo personal, y tampoco por las representaciones más orientales, que siempre lo hacen con una tez más morena. Recordemos que Jesús peregrinaba muchísimo. Jesús estaba muy expuesto, por otro lado, a las inclemencias del tiempo, también al rayo del sol. Entonces, probablemente él fuera de una tez más morena, de un pelo probablemente más oscuro, más semita, con lo cual puede haber, sin dudas, una relación entre esta imagen de la Santa Faz y, por lo menos, alguna cuestión más étnica de Jesús. Entonces yo creo que sí, que ahí puede haber una relación entre el Jesús verdadero y lo que encontramos en esta talla, que bueno, desde luego todas las construcciones que hay de Jesús, las imágenes son muy diferentes, ¿no? Porque tenemos Jesús muy rubio y también tenemos muy moreno. Bueno, hay una gama muy variada de colores y de tonalidades. Yo me inclino a creer que por las características de la gente de su época, él era de tez más morena y de pelo más oscuro, sin lugar a dudas.
Pues yo voy a quedarme, Marisa, con el mensaje que él transmitió, independientemente de si tenía la piel más o menos oscura, que creo que es lo importante. Pero bueno, siempre está bien, ¿no? Tener estos datos tan curiosos, ¿no? Para hacernos un poco replantearnos esos estigmas, esas ideas tan rígidas que tenemos sobre las cosas. Bueno, pues ahora Exacto. sí, háblame por favor entonces de la sangre de Cristo. Vamos a pasar a esta segunda reliquia. Bárbaro. Bueno, mira, la Santa Faz es algo que, como te decía, es muy venerada por los papas desde tiempos inmemoriales y también la sangre de Cristo. Dónde están estos vasos con esta sangre sagrada? Bueno, están en un pueblo que está cercano a Lucca, que es Mantova. Esta sangre de Cristo, estos vasos, se encontraron allí también. La historia lo que nos cuenta es que estos vasos, estas reliquias, fueron escondidas por San Lorenzo. Recordemos que San Lorenzo fue un santo martirizado que murió muy joven en el año 258. San Lorenzo fue un diácono de la iglesia y él era tesorero, pero él tuvo como misión también, él llevaba todo un escrito donde él guardaba algunas reliquias de Cristo y a él justamente se lo tortura exigiéndole que dijera dónde las había escondido. ¿Cómo lo torturan a San Lorenzo? Bueno, a San Lorenzo lo torturan quemándolo en una parrilla. De hecho, cuando él en un momento está siendo torturado, él llama a sus captores y cuando los llaman vuelve y él dice, bueno, quien los estaban torturando dice, ¿está listo para confesar? Y él dice, no, estoy listo para que me den vuelta, como diciendo que me den vuelta en la parrilla porque no voy a revelar dónde guardé estas reliquias y estos vasos sagrados. Entonces, estas reliquias fueron encontradas en Mantova. Entrar a esta basílica, se llama la Basílica de San Andrés, estas reliquias están custodiadas en la cripta. La basílica es enorme, me atrevo a decir que es desmedida para el tamaño del pueblito. Entonces, estos vasos con la sangre de Cristo no están abiertos para que las vea todo el mundo, sino que se exhiben solamente una vez por año. Están celosamente custodiadas en la cripta de la basílica. Yo tuve la oportunidad y la bendición de poder ir a verlas con un descendiente de Matilda, un gentil caballero descendiente que a un pequeño grupo de personas nos dio la oportunidad de poder acceder y poder ir a ver dónde están estos vasos con la sangre de Cristo. Se cree que esta sangre de Cristo fue juntada, recogida por Longinos, el soldado romano que le clava la lanza a Jesús en el costado, pero que él ya sentía que Jesús era su Mesías, su Salvador, él creyó en el mensaje de Jesús y él se convierte posteriormente y conserva la sangre de Cristo. Realmente es una emoción muy grande cuando uno llega y llegamos a esta cripta y dentro de esta cripta, en una gran estructura de mármol, están custodiadas bajo 12 llaves estos vasos con la sangre de Cristo. ¿Quién tiene estas 12 llaves? Bueno, estas 12 llaves las tienen 12 personas que viven en distintos lugares de Italia. Es decir, que estas reliquias no se pueden abrir, no se pueden sacar de esta estructura, de este altar de mármol, si las 12 personas no están juntas en el mismo momento. ¿Cuándo ocurre esto? Esto ocurre una sola vez por año, todos los Viernes Santos. Las 12 personas se juntan en Mantova, uno a uno van introduciendo la llave y van abriendo cada uno su cerradura. Una vez que están las 12 abiertas, recién ahí se pueden sacar, se exhiben durante ese día para devoción de los feligreses que puedan ir en Viernes Santo. Y hay toda una custodia, está la custodia del gobierno de Mantova, son reliquias a las cuales el Papa va a venerar con mucha frecuencia porque la Iglesia Católica les da un valor muy grande y realmente yo tuve la oportunidad de estar ahí.
y pude meditar poniendo mis manos sobre esta estructura helada de mármol y sentir como también hay un espacio que quiero decir y dejar en claro, que tiene que ver con la sacralidad de cada uno, que tiene que ver con cuán abiertos estamos nosotros a vivir estas experiencias, hasta dónde nosotros nos permitimos dejarnos guiar por sensaciones, por experimentaciones, por vivencias que tal vez van desde luego más allá de lo racional y permitirnos transportarnos. Entonces, cuando uno tiene esta apertura y tiene estas ganas de esta conexión, no importa si la reliquia es, hoy estamos hablando de estas reliquias que son católicas, cristianas, pero pueden ser reliquias de cualquier índole. Entonces, ¿hasta dónde uno se permite la experimentación? Yo, en lo personal, tuve una experiencia fuerte, agradable, una experiencia sensorial de sentir un calor en la palma de mis manos a pesar de estar sobre un mármol helado, pero eso tiene que ver con lo que cada uno nos permitimos y nos damos espacio. Por eso quiero decirlo, porque y era buena también la pregunta que vos me hiciste antes, si tiene que ver con la religión. Bueno, en este caso estamos hablando puntualmente de reliquias sagradas para el cristianismo, pero no tiene que ver porque en el grupito de personas con las cuales tuve la oportunidad de descender a esta cripta, había personas que no son del cristianismo, sino que son personas con una espiritualidad diferente, pero que sin embargo ir a venerar y a permitirse tener estas sensaciones realmente es algo muy fuerte. Entonces, estas reliquias, estos viales con la sangre de Cristo, se exhiben una sola vez por año y Matilda las conservó muy, muy celosamente para que los peregrinos pudieran venerarlas. Y mira, te voy a contar un detalle de ambas reliquias y nos vamos a transportar ahora muy adelante, casi al 1700. Nos vamos del 1000 al 1780, más o menos. Josefina Bonaparte, la esposa de Napoleón, era una mujer francesa formada en los preceptos de la Iglesia del Amor. Ella nace en el seno de una familia que fue una familia cátara, que creen en este mensaje que María Magdalena lleva al sur de Francia. Por ende, Napoleón, de la mano de Josefina, sabe las creencias espirituales con las cuales ella fue formada. Cuando Napoleón invade Italia, los únicos lugares que no invade son Lucca y Mantova. ¿Y por qué? Porque sabía de estas reliquias, sabía de este significado. Entonces, él no invade, es más, pone a su hermana Elisa como regente y como custodia para que Lucca y Mantova no sean tocados, para que estas reliquias sigan siendo custodiadas. Y de hecho, Matilda no solamente tiene la Santa Faz y la sangre de Cristo, sino que en una zona muy cercana a Mantova, ella manda construir un puente que es conocido como el Puente de la Magdalena, el Puente de María Magdalena, en honor a todo este legado que María Magdalena también dejó. Entonces realmente es como muy interesante ver los alcances de la historia y bueno, de todo lo que Matilda ha hecho y cómo este legado fue pasando, que se ha conservado tanto todo este legado y bueno, y también el puente, que si querés podemos hablar también un poquito de él. Por supuesto que sí, Marisa, vamos a hablar ahora de ese puente, vamos a hablar de todo lo que tú consideres relevante en esta entrevista, pero quería preguntarte, no sé si realmente mi pregunta puede estar o no fuera de lugar, pero siento que tengo que hacértela. No había nunca escuchado hablar de Matilda y quiero saber desde tu percepción, tú que conoces tan bien la historia con datos tan concretos, esto puede ser pues por esta tendencia que venimos arrastrando desde hace tantos años de quitarle ese lugar protagónico a una mujer, porque realmente, por lo que tú me dices, hizo cosas muy importantes, tuvo grandes responsabilidades y realmente yo nunca había escuchado hablar de ella. Bueno, absolutamente. Yo creo que Matilda fue, junto con otras mujeres, bastante desafiada por la historia e inclusive hasta condenada.
¿Y por qué? Bueno, primero porque ella tuvo un rol, como vos decís, de mucha importancia. Matilda fue una mujer que tuvo dos matrimonios absolutamente infructuosos, matrimonios por conveniencia. Fue una mujer que heredó una gran fortuna y ella tuvo que defender sus tierras y defenderlas con su ejército, con uñas y dientes. Entonces, ella pasó a la historia difamada. ¿Y por qué? Primero, tuvo un primer matrimonio en el cual tuvo una hija que lamentablemente falleció ni bien nació, no tenía buen vínculo con ese primer marido a quien ella abandona. Ella luego logra divorciarse de este primer marido y ella da mucha lucha. Fueron muchos los rumores del romance que ella tenía con Gregorio VII, con el Papa. Entonces, un divorcio, un rumor muy fuerte de haber estado, de hecho hasta se cuenta de manera oculta que Matilda y Gregorio celebraron una unión sagrada en las tierras de Matilda, al lado de la sangre de Cristo, que allí fue el lugar donde ellos se unieron en un santo matrimonio, en un ritual sagrado que ellos han hecho. Entonces, los rumores de esta unión eran tremendos. Y además, por estos rumores, el Papa Gregorio VII refuerza absolutamente el celibato, porque él quería echar por tierra estos rumores. Entonces, él es uno de los que también vuelven a poner el tema del celibato sobre la mesa y refuerza aún más el mensaje de un celibato estricto. ¿Por qué? Porque él con este mensaje quería acallar estos rumores de amorío que tenía con Matilda. Entonces, ella fue una mujer que, imagínate, que contaran en la época que había un romance oculto con el Papa, que se había separado de su primer marido, que se vuelve a casar con un segundo marido. Ese segundo marido tenía 17 años, Güelfo V, y ella tenía nada más y nada menos que 40 años. Dicen que él no la quería tocar, por supuesto fue un matrimonio de conveniencia, porque aparte él decía que tenía miedo que ella lo embrujara. A muchas mujeres a lo largo de la historia, a la mayoría, me atrevo a decir, se las tildó de brujas. Matilda, por otro lado, al igual que otras mujeres, pero bueno, ella tenía un pelo colorado y siempre sabemos que las mujeres de pelo colorado estuvieron asociadas a la brujería, a la hechicería. Y este segundo matrimonio de ella con un adolescente de 17 años y ella siendo una mujer tan madura, de 40 años, tampoco la dejó bien parada frente a la historia. Entonces, Matilda la verdad que tuvo que batallar en muchísimos frentes. Sin embargo, quiero contar porque Matilda fue una gran mujer. Matilda es una de las pocas mujeres enterradas en el Vaticano. Hay muy pocas mujeres, creo que hay 2 o 3. La otra es la reina Cristina de Suecia. Matilda está enterrada en el Vaticano. Matilda mandó a construir más de 100 iglesias, monasterios, hospicios en su tierra. Las tierras de Matilda son consideradas patrimonio de la humanidad por la UNESCO. O sea, ella fue una mujer invaluable y tuvo que luchar absolutamente sola. Luchó muchísimo por mantener sus tierras, porque realmente con la cantidad de tierras, de castillos, ella era un cruce notable en los Apeninos, era de muchísima importancia. Entonces, bueno, imagínate una mujer sola en el año 1100, ella muere en el 1115. Entonces, claro, en una época, en la Edad Media, donde realmente la sociedad era absolutamente analfabeta, donde la única voz que se escuchaba era la voz de la iglesia. Y en ese momento, ¿quién era la iglesia en la Edad Media? Bueno, no era ni más ni menos que los hombres, monjes, sacerdotes, que vivían intramuros, que no conocían mucho de las mujeres y que cuando tuvieron que decir algo de las mujeres, buscaron referencias bíblicas y bueno, tomaron dos absolutamente opuestas. Eva, el pecado, la tentación y todo lo que a la pobre Eva se le ha puesto, y la Virgen María, inalcanzable, un modelo a seguir, que las mujeres podemos seguir, y ellos decían, la mujer debe seguir el modelo de María, pero jamás imaginar que van a poder ser como ella. Entonces, las mujeres en la Edad Media, a partir de ahí, y hay claramente un mensaje muy diferente, lo que se escuchaba en la Edad Media era la voz de la iglesia. También las esculturas, el arte, los capiteles, todo comunicaba. Y bueno,
Ellos creían, en ese momento también había una concepción en la Edad Media, que la mujer y a través de la mujer era como el pecado llegaba a la tierra. En este mundo nace Matilda, pero ella también nace en el momento que el catarismo, como decíamos antes, tiene pleno auge. Entonces, su familia también absorbe estas influencias de la iglesia del amor o del camino del amor de Jesús y María Magdalena, y ella desde su lugar trata de ir dejando mensajes, no solamente en la custodia de estas reliquias, sino también en la construcción que hizo del puente en honor a María Magdalena y también de un laberinto medieval que se encuentra tallado en piedra a la salida de la Catedral del San Martino en Luca. Entonces, esta es un poco la historia de esta mujer que pasó a la historia un poco tergiversada. Marisa, pues me encanta que hayamos podido crear este espacio donde se reivindique y se hable un poco de la historia de Matilda, que como otras tantas mujeres a lo largo de la historia han sido totalmente opacadas y Ujú. ha habido grandes musas, ha habido grandes mujeres y tristemente la historia no las ha reconocido. Entonces me alegra mucho que en este espacio podamos hacerlo, podamos dar el lugar que merecen esas personas y ojalá pues a lo largo del tiempo podamos conocer muchísimas historias más que sean tan inspiradoras como estas, así que te lo agradezco. Y ahora, bueno, Mm. ya me hablabas de un puente y ahora me hablas también de un laberinto, por favor, cuéntanos, cuéntanos de esas dos construcciones tan importantes. Bueno, bárbaro. Primero coincido absolutamente, que estamos en un momento en el cual sacar a la luz las verdades de estas mujeres tan maravillosas, tan virtuosas, que tuvieron que batallar, que tuvieron entornos difíciles, un entorno naturalmente masculino por las características de la época, siempre a mí me fascina y bueno, creo que es parte de mi misión seguir sacando estas historias a la luz, que además en lo personal me encanta indagar y explorarlas. Y bueno, vamos entonces ahora también un poco más allá a contar estos otros mensajes que nos fue dejando Matilda. Muy cerquita de Mantova, de donde están los viales con la sangre de Cristo, ella manda construir un puente hecho en piedra, un puente que si lo vemos es muy elevado y que tiene dos arcos de medio punto, un arco de medio punto más grande que el otro. Y bueno, digamos que la tradición oral cuenta que esos dos arcos de medio punto, uno más grande y uno más chico, simbolizaban las alianzas con el Papa con quien ella tuvo este gran amor, Gregorio VII. Entonces uno representaba el tamaño del dedo de él y el otro el dedo y la alianza de ella. Por eso es un arco de medio punto que tiene distintas dimensiones. Ella manda construir este puente en honor a María Magdalena. Y mira, este puente tiene algo misterioso. Se mandó a construir en el siglo XI, en la época lo mandó a construir ella, y cuando uno llega a ese puente, que es un puente muy empinado para subirlo, hay un cartel que dice Puente de la Magdalena o del Diablo. Entonces uno dice, pero ¿por qué el diablo? ¿Qué tiene que ver el diablo con María Magdalena? ¿Por qué cuando pusieron en un tiempo posterior, y de hecho dice, el supermonumento construido por pedido de la condesa Matilda Canosa, y dice, atrevida mampostería que despierta gran admiración y asombro? Ahora uno se puede preguntar, esta atrevida mampostería, que realmente es bellísimo ese puente, ¿por qué con el tiempo posterior le pusieron Puente del Diablo? Bueno, ahí seguimos con esta construcción de las mujeres condenadas por la historia o de las mujeres que fueron difamadas. ¿Y por qué? Porque sabemos que María Magdalena también fue difamada. Sabemos que María Magdalena se le puso el rótulo de prostituta cuando ella no lo fue. Ningún evangelio cuenta que María Magdalena haya sido prostituta, ni penitente, ni pecadora. Entonces, en todo se ha ido tratando de opacar estas imágenes o de seguir difamándolas. Por eso cuando uno llega ahí y ve que dice Puente de María Magdalena o Puente del Diablo, nadie sabe por qué dice Puente del Diablo, pero a uno le quedaría por asumir que este puente tiene franca relación
con el legado de María Magdalena, que también lo quiso dejar expuesto a Matilda. Pero bueno, ya estamos acostumbradas a estas cuestiones que vamos echando luz para contar las verdaderas historias, ¿no? Marisa, ¿y sabemos cuándo realmente, en qué momento de la historia el puente de María Magdalena recibió este segundo nombre, este apodo de Puente del Diablo? ¿Cuándo sucedió esto realmente? No sabemos cuándo exactamente, por supuesto que fue muy posterior a la muerte de Matilda, porque ella con el gran amor que tenía por María Magdalena jamás le hubiera puesto de nombre Puente del Diablo, de ninguna manera. Entonces, esto fue algo muy posterior y de hecho, si uno va hoy, yo estuve la última vez hace cosa de 2 años, está ahí el cartel este que dice Puente del Diablo y que, bueno, no se sabe en qué momento. A ver, le agregaron lo del Puente del Diablo, siguen poniendo Puente de la Magdalena o también conocido como Puente del Diablo. Entonces, ponen primero el nombre de María Magdalena, pero después dejan el del diablo para que nadie dude que quieren dar este mensaje del puente del diablo. Entonces, bueno, es algo que no sabemos, pero que está ahí todavía y que se puede visitar. Y bueno, y lo otro, si querés, les cuento con respecto a los laberintos. Sabemos que siempre hay una gran fascinación de todos los tiempos con los laberintos. Hay una fascinación con el, y hasta un romanticismo, podríamos decir, con el hecho de adentrarse, de perderse uno en un laberinto. Estos laberintos fueron muy difundidos en la Edad Media. Hay grandes construcciones en algunas iglesias, por ejemplo, en la iglesia de Chartres, en el sur de Francia, los días viernes se corren los bancos y uno puede entrar, es un laberinto de grandes dimensiones y se puede entrar a transitar. Los laberintos, ¿qué nos ofrecen? Nos ofrecen un peregrinar hacia adentro, nos ofrecen un encuentro personal de introspección, de quietud, de meditación. Y estos laberintos tuvieron gran auge en la Edad Media. Se dice que se construían para que todos los peregrinos que no podían llegar a Tierra Santa tuvieran este espacio de peregrinación para poder hacer este viaje interno. Aquí que Matilda era una gran conocedora de toda esta tradición de los laberintos y a la salida de la basílica donde está la Santa Faz encontramos una hermosa talla en una de las columnas de la basílica de uno de estos laberintos que se pueden recorrer con el dedo, porque hay muchos laberintos, de hecho se venden también tallas en madera o en piedra que uno puede tener en su casa y se pueden ir con el dedo índice, con los ojos cerrados, uno puede ir haciendo el trayecto de estos laberintos para poder perderse y dejarse guiar por las emociones que vayan surgiendo. Ella mandó a construir y a tallar este precioso laberinto que está ahí, que la gente va a verlo, que bueno, a veces hay que esperar para poder acercarse porque muchas personas lo quieren transitar y quieren experimentarlo. Y realmente esto también nos habla de la conexión directa con Dios, de este uno a uno que también nos hablaban los cátaros y que tanto han influido en la vida de Matilda. Y es un laberinto que está ahí. También se dice que hay otro laberinto en el Palacio Ducal de Mantova, que yo no lo pude ver, pero se dice que está, porque hay lugares restringidos, ¿no? Para poder pasar, pero se dice que este laberinto está pintado en el techo del Palacio Ducal, como que está sobre la cabeza y ahí está exhibido y pintado este otro laberinto. Realmente, bueno, todo el tema de los laberintos, hay tantos mensajes y tantas cosas que uno puede ver, que a veces uno puede pasar y decir, ah, bueno, sí hay un laberinto tallado en la piedra, sin entender la profundidad del mensaje, como de tantas otras simbologías que hay y que, bueno, nos van ayudando a conectarnos con la espiritualidad, a transportarnos y a vivir esa experiencia, la verdad que bien profundamente.
Marisa, me gustaría en el ratito que nos queda, ¿no? Ahora que nos has contado así en profundidad, pues sobre estas reliquias, sobre Matilda, sobre estas construcciones, a mí me surge una curiosidad un poco personal, que es cómo una persona como Marisa Ventura pasa de ser pues una empresaria a dejarse enamorar, a dejarse llevar Mm. por este lado tan espiritual, tan sabio, ¿no? ¿En qué momento hay esa transición en tu vida? ¿Cómo realmente llegas hasta aquí? ¿Cómo estás hoy dando una Ujú. entrevista de esta magnitud en Mindalia? Por favor, explícamelo. Bueno, gracias, gracias, me gusta mucho porque a veces creo que uno contando humildemente la experiencia o el camino recorrido puede ayudar un poquito a ser un disparador en la vida de otras personas. Como vos bien decís, yo tuve toda mi vida laboral en una industria en la cual me desarrollé muchísimo durante más de 25 años. Y en paralelo, en esos 25 años, yo siempre tuve muchas inquietudes, muchas curiosidades de la mano de María Magdalena, pero también de la historia en sí misma. De la historia de las mujeres, pero no por un tema de género, porque yo dejo el tema de género de lado, pero evidentemente hubo algo que siempre me convocó. Yo también siempre trabajé en un entorno muy masculino, porque en la industria en la que yo trabajaba, hasta muchos años posteriores que se abrió a las mujeres, fue un entorno netamente de hombres. Y bueno, tuve la oportunidad de ser la primera mujer en ocupar determinados cargos que nunca se le habían dado a mujeres, entonces tuve como esos desafíos y de también yo querer aceptar y ser parte de abrir este camino para otras mujeres. Y siempre me ha ido apasionando la espiritualidad, la vida de las mujeres, la vida de María Magdalena, la vida de Jesús, la vida de los primeros cristianos. Y también la historia de Francia. La historia de Francia a mí me conmovió siempre mucho. No fue una decisión fácil dejar una vida muy ordenada, donde yo sabía mis próximos pasos de carrera, sabía dónde me dirigía, tenía una vida como muy, muy en orden, porque los últimos 18 años estuve en una misma empresa, en una empresa suiza, que me ha ido acompañando muy felizmente en mi desarrollo profesional. Entonces, claro, fue realmente un viaje y tal vez siempre me permití ser fiel a mi corazón. Yo puedo decir que tardé casi unos 4 años en tomar la decisión de dejar esa vida, una vida que me había dado mucha felicidad, una vida que fui construyendo y tardé unos 4 años en poder tomar la decisión y decir, bueno, no puedo esperar más. La parte espiritual a mí me convoca mucho, sacar la historia de María Magdalena inicialmente fue mi primer disparador, hasta que un día dije, no puedo, siento que no pertenezco más a esa vida. Yo llegaba a mi oficina y yo sentía que ya nada me entusiasmaba, nada me motivaba, no me concentraba en las reuniones y también fui honesta conmigo mismo y con la empresa que tanto me dio de paso en mi vida, pero sí que fuera, bueno, ya la decisión de dedicarme a la vida espiritual. Dejé esa vida con mucha felicidad y me tiré a la piscina, como quien dice, aquí en España, y dije, yo sé que estoy guiada, que María Magdalena está conmigo, tengo una gran fe y sé que voy a estar en el camino y que tengo que confiar, tengo que atreverme, porque a veces atreverse da miedo y cuesta, no es fácil, pero dije, la verdad es que tengo que confiar en mis capacidades y con lo que me pasa tengo que hacer algo, no tiene que quedar solo en un deseo, sino que tengo que trabajar en esto. Así como fui profesional y me desarrollé en una industria, bueno, yo si quiero sacar el mensaje y la verdadera historia de esta mujer, de María Magdalena y de tantas otras, tengo que ponerme objetivos e ir cumpliéndolos, porque si no, nadie me va a venir a golpear la puerta. O sea, es algo que uno tiene que seguir trabajando toda su vida, estudiando, leyendo. Y bueno, hoy me encuentro muy feliz en este camino, que ya llevo 2 años y medio largos. Ni bien me fui, tomé la decisión de contar mi historia, por pequeña o grande que pueda ser, mi historia, mi peregrinar, mi descubrir espiritual de la mano de María Magdalena, escribir un libro contando su historia y mi historia. Entonces es una historia personal entremezclada y amalgamada con la historia de María Magdalena
y hoy me encuentro muy feliz llevando adelante su mensaje y bueno, y creo que tiene, por suerte y porque bueno, el destino también así lo ha ido marcando, de las puertas que se han ido abriendo y tener mucha fe en Dios. Y bueno, creo en esto, entonces tengo tanta convicción en lo que hago, en el mensaje, y lo hago desde un lugar de respeto y de mucha humildad, pero con una gran convicción. Entonces siento que, bueno, hoy estoy en el lugar que hace años no me imaginaba cómo yo podía dedicarme a la parte espiritual, no entendía cómo era mi camino, a qué me iba a dedicar. Entonces, bueno, primero empecé esculpiendo, haciendo esculturas de arte sacro, pero decía, bueno, pero por acá no va, ¿por dónde va? Y bueno, y hoy siento que va a través de la palabra, a través del mensaje. Y bueno, y gracias a ustedes que me dan la oportunidad de difundir, unas gracias inmensas a Mindalia, que me ayuda muchísimo a llegar a mucha gente que hoy se contacta conmigo y que resuena también con esta energía espiritual y que vibra de la misma manera. Así que aquí es donde me encuentro hoy muy, muy feliz. Pues muchísimas gracias por compartir todo este proceso, ¿no?, tan personal con nosotros. Estamos súper agradecidos y hablo en nombre de todo el equipo y es para nosotros un placer, un enorme placer poder contar contigo, que puedas compartir tus conocimientos, tu sabiduría con nosotros y ojalá pues estas palabras sirvan de inspiración a otras muchas personas que se dejen llevar o que se guíen por su corazón y realmente se animen y se atrevan a hacer lo que les hace realmente felices, que al final creo que es nuestra misión de vida entre muchas Exacto. otras. Marisa, estamos a punto de terminar con el tiempo de esta entrevista. Me gustaría darte paso para que puedas compartir con nosotros tus últimas reflexiones en el día de hoy, para que puedas trasladarnos tus buenos deseos. Este ha sido un año, pues para muchos, complicado, un año de introspección, un año de redescubrirnos, de reinventarnos. Y bueno, me gustaría que pudieras dedicar unas últimas palabras a toda la gente que nos acompaña hoy. Bueno, como vos muy bien decís, este ha sido un año muy desafiante para la humanidad entera, un año que nos ha enfrentado a una realidad que por ahí no esperábamos. Y siempre creo yo de estas grandes crisis o de estas situaciones que nos sorprenden, que por ahí no esperábamos que fuera de esta manera, hay que transformar estas crisis, como siempre se dice, en oportunidades, en una oportunidad de crecimiento interior. Mi mensaje es que seamos perseverantes, que estemos conectados con nuestro interior, porque en este año donde tanto se ha hablado del encierro, tal vez este encierro puede representarnos la oportunidad de redescubrirnos, de dedicar tiempo a aquellas cuestiones que habitualmente por la vorágine en la cual estamos inmersos, no podemos tener estos espacios de encuentro, de reflexión, de espiritualidad. Entonces, mi mensaje es que más allá de este año difícil, que lo es y que creo que lo va a seguir siendo por un tiempo muy grande, tengamos esperanza, tengamos fe. Se puede, podemos salir adelante, sin duda vamos a salir renovados, con un nivel de energía diferente. Sé que hay muchas personas que no la pasan bien, pero apelar a nuestra fe, apelar a nuestra fuerza, a nuestra actitud, tratar de tener una actitud positiva en el día a día. Los pensamientos son lo que rigen, en definitiva, nuestras palabras y nuestras palabras hacen a nuestros hábitos y nuestros hábitos hacen a nuestro accionar. Entonces, tratemos de ser dentro de lo posible consecuentes con nuestros pensamientos, que si tenemos buenos pensamientos, si tenemos pensamientos positivos, nos va a dar una energía y una actitud muy necesaria. Así que yo deseo para todos podamos elevar nuestra conciencia, nuestra espiritualidad y que logremos, como vos bien decías, Dalai, ser felices, que en definitiva es para lo que hemos venido a esta vida, a ser felices y a tener una enseñanza en nuestro día a día que nos lleve un poquitito más hacia la luz. Así que bueno, son mis deseos para el próximo año que va a comenzar, que podamos tener realmente esta fe en nosotros mismos porque Dios está dentro nuestro. No lo vamos a encontrar por ahí, sino que tenemos que trabajarlo internamente.
Pues ahora sí, Marisa, muchísimas gracias. No me canso de repetir que ha sido un placer contar contigo. Espero que podamos volver a coincidir muy pronto para ampliar toda esta información que nos traes. Y bueno, nada, definitivamente, de verdad, muchísimas gracias por este ratito que hemos podido compartir. Un placer, muchísimas gracias a vos, un placer a todos, al equipo de Mindalia y a toda la audiencia hermosa. Muchísimas gracias. Pues ahora sí, nos despedimos de Marisa Ventura por ahora, pero bueno, antes de terminar, como siempre, queridos amigos, familia de Mindalia, quiero recordaros que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro, que podéis suscribiros a nuestras diferentes plataformas como son YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Periscope, Found Life, VK, y por supuesto que compartáis o comentéis este vídeo para que esta información llegue cada día a más y más personas, que es nuestra labor principal. También podríais escuchar, por supuesto, esta conferencia en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com. Y por último, recordaros también que si queréis colaborar con nosotros, podríais hacerlo haciendo una donación mediante nuestra cuenta de PayPal, que podréis encontrar también en nuestra página web www.mindalia.com. Gracias infinitas por acompañarnos en un día tan especial. Os mando mis mejores deseos y bueno, hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.